ciega que no se sanaban. Pero dice mi Biblia que Jesús llegó al estanque. Aleluya. Jesús llegó al estanque. Y como primera palabra te quiero decir: la gracia de Dios y su misericordia no es suerte ni por capacidad. Yo sé que el diablo te ha tratado de meter en la cabeza que tu capacidad hará que Dios haga algo, pero la misericordia no tiene que ver con capacidades. La misericordia no tiene que ver con capacidades. La gracia de Dios desciende con quien quiera, a la hora que quiera. Yo sé que tú estás esperando un requisito para decir: Dios está conmigo. Pero Dios está con el vil, el menospreciado, con el débil. A su nombre sea la gloria. Te vengo a dar una palabra profética, y es que Dios hará proeza con lo que no parece. Dios hará proeza con usted. Juan capítulo 5, voy a leerlo breve porque no tenemos el tiempo y es muy largo. Y ahora la historia muy famosa del paralítico de Betesda. ¿Cuántos lo han escuchado? Esta noche el mensaje que el Espíritu Santo me ha dado para dar es un poco extraño, pero va a edificar. Amén. Dice así: honrando a los tres grandes del cielo, Padre, y la comunión de su Santo Espíritu. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, la cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de ¿qué? ¿Una multitud de qué? Una multitud de enfermos y ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de ¿qué? Esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea, había una carrerita, para que sepan. Amén o no amén. Cuando esa palabra, había una carrera para entrar al agua. Imagínense. Entonces, me quedé en el ¿qué? En el 8. Jesús le dijo: levántate. Jesús ignora todo y le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó el lecho y anduvo. Y era un día de reposo aquel día. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar el lecho. A su nombre. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado, escuche esto, de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo. ¿Dónde lo halló? ¿Dónde lo halló? Y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Aleluya. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos y aún más procuraba matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Padre, gracias por tu palabra que será predicada en los próximos minutos, Señor. Que esta palabra edifique y que sea un mensaje transmitido a tu pueblo. Amén, amén y amén. Es interesante este mensaje porque por mucho tiempo hemos predicado y hemos escuchado de este mensaje, el paralítico del estanque, ¿verdad? ¿Cuántos lo han escuchado? Yo incluso lo he predicado, pero estudiando no solo de mi propia capacidad, sino en muchos libros y escuchando gente que conoce del tema, me doy de cuenta de que hay una discrepancia bíblica, y a su nombre. No es mi intención entrar en la discrepancia, pero sí necesito hablar de esto para introducir el mensaje, porque más que la discrepancia quiero que el mensaje sea transmitido, y a su nombre.
Es interesante porque cuando nos damos de cuenta en la temporada que se está viviendo, dice las escrituras, lo acabamos de leer, que Jesús desciende de una fiesta y desciende a este lugar llamado Betesda. Las personas que estaban en Betesda eran personas enfermas, cojos. Era un símbolo en donde decían que un ángel descendía y agitaba las aguas. Hasta ahora eso no es comprobable bíblica ni arqueológicamente, ni ninguna persona puede confirmar las enseñanzas que está hablando Juan. Mas sin embargo, el mismo Juan no le da énfasis, ni Jesús le da énfasis al ángel y al movimiento de las aguas y a su nombre. Y yo sé que por mucho tiempo, y puede ir a casa y cuando tenga tiempo de estudiar la palabra, lo puede estudiar, se dará de cuenta que los manuscritos más antiguos, no tiene que ir al hebreo ni nada, simplemente no explican este acontecimiento del ángel que descendía y movía las aguas y a su nombre. Ahora, la lógica es que si el ángel descendía y movía las aguas, ¿cuál era el interés de Jesús llegar al lugar para sanar a un hombre que tenía 38 años que no se sanaba? Y a su nombre, y a su nombre. Es interesante porque no dice las escrituras que esperaban que Dios moviera las aguas. Dice que esperaban un movimiento de las aguas. Dice que esperaban que un ángel descendiera. Y vuelvo y le digo, no quiero entrar a discrepancia, pero hay muchos estudios que dicen que esta práctica, cuando la Biblia fue llevada a Roma, fue llevada al Vaticano, subieron muchas transliteraciones y dicen que este tema era más cultural que espiritual. Y a su nombre. Y a su nombre. Es como personas que van al Cristo Negro, que creen que se sanan, y algunos se sanan por su propia fe y dicen el Cristo Negro me sanó, y crean una cultura del Cristo Negro, como la Virgen de Guadalupe en México, que dice que la Virgen hace milagros y que lo sana. Era casi lo mismo que estaba ocurriendo en Betesda, mas sin embargo la Biblia dice que Jesús le interesó llegar a aquel lugar para hacer e irrumpir en la mentalidad de muchas personas que estaban allí esperando un movimiento, mas sin embargo se apareció Cristo. Y a su nombre. Y a su nombre. Dice las escrituras, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban movimiento de agua. Mas sin embargo no había respuesta, porque había multitudes de enfermos. Y a su nombre. Y por eso titulé este mensaje, del estanque al templo. A su nombre sea la gloria. Yo voy a hablar bajo el mensaje del estanque al templo. Y por mucho tiempo se le dio énfasis al estanque. La gente que estaba en ese estanque no estaban esperanzada que Dios hiciera un milagro. Estaban esperanzada un movimiento de un ángel que descendiera y moviera las aguas. Y escuche esto. La razón bíblica por la cual hay discrepancia de que el ángel descendía era de que Dios no tira dados para hacer milagros. Dios no ve la capacidad del hombre para recibir un milagro. Y el estanque estaba diseñado para que el primero que llegara se sanara. A su nombre. A su nombre. Y ahí se cae el primer argumento. Dios no necesita la capacidad del hombre para operar. La misericordia y la gracia de Dios es tan vasta, es tan autosuficiente, que Dios hace lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera y donde quiera. No necesita correr primero a la primera fila para ver el milagro. A su nombre sea la gloria. No hay acertijos ni una ruleta rusa para ver a Dios obrar. Por eso la Biblia enseña de que Jesús le interesó llegar al estanque. Y a su nombre. Y a su nombre. Mira lo que dice Romanos capítulo 9 verso 16. Dice, así que no depende del que quiere, ni que el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Aleluya. Quiere decir que el ángel que la gente estaba esperando estaba diciendo, el primero que llega y se mete, ese va a ser sano. No me va a dar tiempo de profundizar, pero quiero llevar el mensaje. El primero que cae dentro del estanque, ese se va a sanar. Imagínese eso. Y el que estaba cojo ahí 38 años sin poder correr. Yo me imagino a Dios en el cielo queriendo sanarlo a todos y viéndolo corriendo. Wow. Y escúcheme, se cree que se puede especular que muchas personas tenían tratos, tenían sus condiciones. Yo le voy a tener plata, supuestamente, para que tú vayas primero, para que yo vaya después. Y había un estado en ese lugar. Imagínense, gente con lepra que no se sanaban, gente ciega que no se sanaban. Pero dice mi Biblia que Jesús llegó al estanque. Aleluya. Jesús llegó al estanque. Y como primera palabra te quiero decir, la gracia de Dios y su misericordia no es suerte ni por capacidad. Yo sé que el diablo te ha tratado de meter en la cabeza que tu capacidad hará que Dios haga algo, pero la misericordia no tiene que ver con capacidades.
La misericordia no tiene que ver con capacidades. La gracia de Dios desciende con quien quiera, a la hora que quiera. Yo sé que tú estás esperando un requisito para decir Dios está conmigo, pero Dios está con el vil, el menospreciado, con el débil. A su nombre sea la gloria. Te vengo a dar una palabra profética, y es que Dios hará proeza con lo que no parece. Dios hará proeza con usted. A su nombre. A su nombre. Escuche esto, la gracia de Dios no tiene que ver con capacidad. Pregúntele a Jacob. Jacob no tenía capacidad de ser Israel. Jacob era un usurpador, pero dice mi Biblia que de la noche muy oscura, casi de mañana, el ángel se le aparece a Jacob, lo toca en la coyuntura, le cambia la genea y le cambia el nombre. A su nombre sea la gloria. Rahab no tenía que entrar ni ser limpia en sus generaciones, pero dice las escrituras que Rahab cubrió a los israelitas en el muro y entró en la genealogía de Jesús. Moisés estaba en el desierto, se encuentra con una zarza después de ser asesino. No calificaba para ver la gloria de Dios, pero fue la zarza que lo agarró y lo llamó y le dijo: Moisés, Moisés, hey, quítate los calzados. Pero yo tengo lepra, a mí no me importa tu condición. Mi gracia lo hace con quien quiera, cuando quiera y a donde quiera. A su nombre. A su nombre. Hermano, ya me queda 15 minutos, ya voy a terminar. La gracia del Señor. Pregúntele a David. La gente se enamoró de David, pero David era un tipo perverso. El corazón de David, sí, pero David miraba a la mujer ajena. El corazón de David, sí, pero David censó al pueblo y Satanás empezó a arrebatar a todo el mundo. A su nombre. A su nombre. David no calificaba y llegó el profeta, porque a veces los profetas vemos con el parecer. Sama, tú pareces. Abinadab, tú pareces, pero es que tú tienes apariencia de guerrero, tú tienes apariencia de rey. Y Dios le dice: Saúl, no mires a tu parecer y a lo grande de su estatura, porque yo no miro como mira el hombre. Yo miro como mira a Dios. A su nombre sea la gloria. Yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Yo sé que el diablo te ha hablado a la mente diciendo que no eres capaz, pero te vengo a profetizar que llegó el tiempo de que la misericordia, que la gracia descienda en soberanía. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Es interesante. En otras palabras, Dios no mira lo que mira el hombre. A veces más insignificante puede ser el escogido. Permíteme decirlo. ¿Lo digo o no lo digo? Yo sé que muchas veces tenemos un cuaderno con lo que llenan requisitos, pero tus requisitos no le interesan a Dios. Dios agarra el que no tiene requisito y lo unge y lo lleva a lugares para que el diablo corra, para que el enfermo se sane. Yo quiero saber dónde están los que no parecen. Yo quiero saber dónde están los que no parecen. Yo soy el primero. Tú no pareces, pero la gracia te va a caer. Tú no pareces, pero la gracia de Dios es más grande. A su nombre. A su nombre. Es interesante, porque el ángel descendía, capítulo 4, de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía, imagínese esa locura. Imagina la pelea que había para entrar al agua. Y mira lo que dice la Biblia: después del movimiento el agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Mira lo que dice, lo que escribe aquí: la dependencia del lugar o de algo que no es de Dios te debilita, te enferma y te mantiene estancado. Lo que Jesús empezó a traer en ese versículo fue a romper la dependencia del lugar, fue a romper la dependencia del movimiento, fue a romper la dependencia. Yo vine a predicar a la jefa esta noche, por favor. Esta noche Dios te va a romper la dependencia. Sama, esta noche te va a romper la dependencia. Es que yo necesito al líder, es que yo necesito al pastor. Te va a romper la dependencia. Sama, diga, te va a romper la dependencia. Lo que pasa es que yo dependo de ese sueldo, aunque me quite tiempo con Dios. Te va a romper la dependencia del lugar. A su nombre. A su nombre. Y hay gente que Dios le rompió la dependencia.
Porque estaban dependiendo del estanque. Y depender del estanque te debilita, te enferma, te estanca. Y tú quieres avanzar al próximo nivel, pero estás dependiendo del lugar. Suelta la dependencia. A su nombre. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que soltar la dependencia es soltar la comodidad. Soltar la dependencia es soltar tu creencia humana y decir: lo que pasa es que si yo hago esto, esto y esto, mi dependencia está tranquila. Dios te vino a irrumpir la dependencia y a decirte: no es por fuerza, no es del que corre, es mi gracia. A su nombre, a su nombre. Aquí muchos de los que estamos, Dios nos rompió la dependencia. A mí me la rompió desde que tenía 4 años. Mi mamá me la quitó, se la llevó. Después de ahí a los 16 me quedé fuera de casa. Y gloria a Dios porque me quitó la dependencia. Si no, no estuviera parado aquí hoy. Muchos de ustedes, Dios les ha estado quitando la dependencia, pero usted va y se mete en el estanque. Y Dios te quiere llevar al próximo nivel. No es que lo que pasa es que aquí todo está bien, yo voy a quedarme en este lugar. Rompe la dependencia para que vea a Dios obrar en tu vida. Rompe la dependencia para que veas el milagro. Rompe la dependencia para que los cielos se abran, para que el ángel... Escuche esto. El ángel que estaba esperando 38 años no apareció, pero apareció Jesús a romper la dependencia del lugar. Note algo importante. Jesús llega e ignora el estanque. Jesús llega e ignora el ángel. Jesús llega e ignora el movimiento. Y el hombre le pregunta: ¿quieres ser sano? Lo que pasa es que espero que un ángel descienda. Yo no te pregunté eso, ¿quieres ser sano? Lo que pasa es que toma tu lecho y anda. Y se levantó el tipo. Wow. ¿Y qué es lo que pasó allí? Lo que pasó fue que Jesús llegó a romper la dependencia del lugar. Escúcheme bien, 38 años en el mismo lugar. Y le vengo a dar noticia a mucha gente que quizá me va a tirar piedra esta noche. Tienes 38 años orando. Yo no sé a qué Dios le está orando por 38 años. Y dice: lo que pasa es que en el tiempo de Dios, el tiempo de Dios es ahora. Y le tengo noticia: Dios no tiene tiempo. Tiempo tiene usted y tengo yo. Las almas se están perdiendo. Los enfermos se están muriendo. Necesitas salir de la dependencia. Manténmelo que ya me voy. Dile que está a tu lado: suelta la dependencia. No, pero eso... Dile: suelta la dependencia. Sacúdelo, dile: suelta la dependencia. Lo que pasa es que yo estoy esperando al pastor para que me dé plata. Suelta la dependencia. Parece piedra, pero es maná. Lo que pasa es que yo estoy esperando que el pastor me compre un carro para yo servirle bien a Dios. Suelta la dependencia. Lo que pasa es que el pastor, cuando venga de Miami, me va a soltar $1000 para pagar mi deuda. Suéltala. Ay, yo estoy loco. La dependencia esta noche Dios te la va a romper. Yo necesito al líder que ore por mí. Te va a romper la dependencia. Si yo necesito el salario, te va a romper la dependencia. Se acabó el tiempo de esperar un ángel superficial y esperar que Dios venga, se revele. Manténlo ya, que ya me voy. La dependencia. Dios te romperá la dependencia. A mí me la rompió. Y aprender a depender de Dios no es fácil. Por eso tú no quieres soltarlo. Y algunos están acomodados en el estanque y no se dan cuenta que están estancados. Que yo estoy esperando el tiempo. Está estancado. Está dependiente de la unción del altar. Busca tu unción. Es que si el pastor no me profetiza, yo no voy para el culto. Arrepiéntete y busca dependencia de Dios. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Dile que está a tu lado: suelta la dependencia. La dependencia del lugar o de cualquier cosa que no es Dios, lo que hace es que te imposibilita,
te detiene, te ata preso, te limita y no te da avance. Cada vez que Dios le rompe la dependencia al hombre, el hombre tiene que prosperar. Y aunque en tu dependencia parezca que tú estás bien, Dios no te quiere en ese nivel, te quiere más arriba. Lo que pasa es que renunciaste a la grandeza por estar acomodado en lo bajo. A su nombre, a su nombre, a su nombre. La atmósfera de dependencia superficial no es de Dios. No es de Dios. Si usted necesita que le suelten 30 palabras proféticas y así lo hacemos, y usted nada más depende de lo profético y no de Dios, lo que pasa es que yo dependo de los milagros y no del milagrero. Su nombre, a su nombre. La dependencia te estanca, te limita. Yo estuve en un trabajo que cobraba $200 quincenal. Imagínense eso, el diablo. Y perdonen los que están ahí, busca una inversión y haga una inversión y haga algo. Y tenía gente que estaba ahí 8 años trabajando, nunca le daban un préstamo, nunca le daban nada. Yo digo, ¿cuántos años tú tienes aquí? 8 años. ¿Cuánto tú cobras? 220 más que tú, por $20. Yo le dije, mira, en los próximos meses yo no estoy aquí. Y me fui a zona libre, invertí a buscar mercancía. Y así me casé, vendiendo. Y tú sabes qué me decía, tú vas a soltar los seguros para vender. Sí, porque los seguros me tienen estancado. Los seguros me tienen imposibilitado. Llegaba a quincena y no podía comprarle un maquillaje a mi esposa. Imagínense, el diablo. Suelte la dependencia. Cuando Jesús lo vio acostado, escuche esto, y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Mira la palabra, lo vio acostado. Tu economía no cambiará con la lotería. Me perdona la gente en el envío, pero tengo que hablar esto. Lo que pasa es que la esperanza del pobre, y comprando toda la quincena $35 en chance y los pleitos pasando hambre, suelta la dependencia. Tu economía no cambiará con juego al azar. A su nombre. Tu familia será transformada, no cuando consulte brujo, sino cuando consulte al Dios Todopoderoso. Escuche esto. Cada vez que usted no perciba el Espíritu Santo, examine dónde está y con quién está. La atmósfera dependiente de cosas superficiales, lo primero que hace es que aparta al Espíritu Santo. Se lo voy a comprobar con el versículo. Y el que había sanado, verso 13, no sabía quién fue que lo sanó, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en ese lugar. ¿Sabe qué significa eso? Que a Jesús le dio pavor la idolatría camuflajeada de espiritualismo. Sanó al hombre y se fue, porque el espíritu no se mueve donde hay estancamiento. El espíritu no opera donde hay una zona de confort. Escúcheme bien, porque quiero dar el mensaje. El domingo en tabernáculo se sanan los enfermos, la profecía ocurre con el viejo. Aquí es palabra. ¿Amén o no amén? Claro. Dios habita en su cielo. Escuche esto, Salmo capítulo 11, verso 4. Jehová está en su santo templo, no en los estanques. Jehová tiene el cielo y su trono,
Isaías 66 verso 1: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Dios habita en medio de su pueblo, no en los estanques. Esa reunión que no te suma es un estanque. Y tienes que aprender cuando Dios te está llamando a un nuevo nivel. Y saca 4 babosos de tu WhatsApp que no te suman y buscar el contacto con el Espíritu de Dios. Su nombre. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí. Mira dónde habita Dios. No habita en lugares estancados. Pero el estanque de Bethesda, yo también lo prediqué, hermano. Aleluya. Estamos cayendo en idolatría. Yo estoy esperando el estanque que se mueva. No se va a mover porque Jesús vino a irrumpir todo pensamiento idolátrico. Yo siento la presencia de Dios. Levítico capítulo 26 verso 11 al 12. Pondré mi morada en medio de vosotros y adheraré entre vosotros, andaré entre vosotros. Dios habita en usted. Dije, Dios habita en usted. Primera de Corintios capítulo 3 verso 16. No me va a dar tiempo de predicar, el tiempo pasa rápido, hermano. La sangre de Cristo. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sabe cuál es el problema? Pregúnteme cuál es el problema. Pregúnteme cuál es el problema. Estamos buscando a Dios en estanque. Y el problema de muchos es que dejaron de ser templo del Espíritu Santo y se cuidaron tanto de la religiosidad que cayeron en libertinaje. Y Dios habita en nosotros, que somos su templo. Y el Espíritu Santo me habló esta noche porque yo estaba orando por este mensaje. Me dijo, el problema es que nos cuidamos tanto de la religiosidad que caímos en libertinaje. Yo no soy religioso ni tampoco soy rabacucu, pero hermano, la Biblia habla y dice que sin santidad nadie verá al Señor. El mensaje que se perdió hace tiempo de las iglesias, la santidad. La Biblia dice, mi Biblia, que sin santidad nadie verá al Señor. Y perdóneme que no soy religioso, pero por cuidarnos de la religiosidad empezamos a descuidar el templo de Dios. A su nombre, a su nombre. Lo que pasa es que usted es muy religioso. Déjame religioso y conservador, que yo quiero que los ciegos sigan viendo, que los paralíticos se levanten. Lo que pasa es que tú eres muy religioso, tú no estás seco. Arrepiéntete y suelta el libertinaje. A su nombre. Hebreos capítulo 12 verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin el cual nadie, yo sí, porque nadie verá al Señor. Arruiné la fiesta, no me importa. Le dije a Dios, lo que tú pongas en mi boca voy a hablar. ¿Y sabe cuánta gente se está perdiendo? No, pero lo que pasa es que yo no soy religioso, pero hace tiempo el Espíritu dejó de morar en ti, porque descuidaste el templo por cuidarte la religiosidad y caíste en el libertinaje. Y Dios te quiere usar, cabezón, para que ores por alguien que se quiere matar, que se quiere quitar la vida. Lo que pasa es que yo no soy religioso y apartado del Espíritu Santo. Vuelve al Espíritu de Dios y suelta la dependencia. A su nombre. Me quedan 5 y termino. Escuche esto. Gracias a Dios no soy pastor, soy evangelista. Me voy. Los pastores atiendan ahora. Juan capítulo 14. El que me ama, vendremos a él y haremos morada con él. ¿Hace cuánto tiempo no tuviste en contacto con el Espíritu Santo? Lo voy a decir suave así. Fuiste tan dependiente del lugar que tú crees que tu culto es en contacto con el Espíritu Santo. Y este culto es para aportar y tú tocar al Espíritu Santo.
Es que yo voy para la iglesia, sí, pero no te encierra a orar ni busca a Dios. Y hace tiempo el Espíritu Santo no te has ni tocado. Lo que pasa es que el Espíritu Santo me ama así como soy. Sí, pero la Biblia dice que Él te quiere transformar todos los días. Y el que se une al Espíritu es uno con Dios. Y no voy a frustrar a nadie. Usted esfuércese en la gracia. Porque le dije al principio que Dios no mira calificado. Dios te agarra y después te califica. Y escucha esto. Es muy importante buscar la dependencia del Espíritu Santo. Si yo, Alejandro Salazar, y no me gusta hablar mucho de mí, pero quiero tomar un énfasis, fuera dependiente de la circunstancia y del estanque, hace tiempo Dios has nothing de mi vida. Y escucha esto. La gente cree que cada vez que salimos a predicar es un privilegio porque tú vas a predicar. No, hermano, todavía no tengo privilegio de predicar. A mí no me dan $20,000 ofrenda, para que sepan. Aleluya, ¿sí o no, Edgar? Nosotros estamos en batalla. Vamos a predicar por amor a Dios. Y fuimos a Francia y la gente felicitándome, y un comentario me hicieron: oye, qué bueno está en Francia, la Torre Eiffel. Yo no fui a ver Torre Eiffel, no fui para París. Es más, me costó ir para ese viaje. Es más, si no me confirman en profecía, lo iba a tumbar. Ahí está mi esposa. Pero escucha la dependencia del Espíritu Santo. Llegamos a Francia. Francia es el altar más grande de musulmanes que existe. Sigan creyendo que viajar. Dale, ve y viaja tú, oíste. Van a reventar la vida. Yo tenía miedo con mi esposa en el hotel. Cuando nos recibieron en el aeropuerto nos dijeron: aquí hay musulmanes violentos, la gente se explota. Yo sé. Ya voy a terminar, ya me voy. En el hotel, cierra la puerta y no le abre a nadie. Si te tocan, pregunta quién es 5 veces y no responda, porque te van a hablar en francés y tú no sabes. Yo estoy atemorizado con mi esposa en el hotel. Escucha esto. El altar más grande de musulmanes está en Francia. Y cuando fuimos a predicar la primera noche, la gente así. Yo oía su nombre y la gente hablando francés. Bonsoir, no entiendo nada. Pero esa noche nos visitó el Espíritu Santo. Miren a Dios. Si yo fuera dependiente de la unción de los hombres de Dios y que honro y respeto, y no me metiera con Dios a decir: Espíritu Santo, dependo de ti. La primera noche llegó una mujer de África que vivía ahí, un ojo ciego, la trajeron adelante. Ore por ella. Y yo asustado: Señor, y ahora yo te creo. Oramos por esa mujer. El ojo que tenía 6 años ciego se abrió, empezó a ver. La gente quedó sorprendida. El culto siguiente llegaron hasta musulmanes algunos. Llegaron muchos gitanos. La gente dijeron: ¿y cuál es esa doctrina? Nunca me había visto milagro. Yo dije: la sangre de Cristo. Gracias que Dios me envió y fui dependiente del Espíritu Santo. El día siguiente una mujer que tenía artritis, se le desapareció la artritis. Otra que tenía Parkinson, se le desapareció el Parkinson. La atmósfera quedó trastornada en Marsella. Enviaron cartas para París a decir que pararan el evento porque era una doctrina extraña. Hay que ser dependiente del Espíritu, no ser guiado por tus emociones y depender de estanque. Su nombre. Hermano, suelte la frase bonita de su estado que no funcionan y entren en contacto con el Espíritu Santo y sean dependientes de Él. Yo sé y amamos a nuestros pastores. Queremos a nuestros pastores más años, ¿verdad? ¿Lo queremos más años? Bájenle, no lo ataquen cuando vengan. Suave. El hombre se cansa, la mujer se cansa. Denle una palabra de aliento. No vaya, gimme. No, take it. Santo, el tiempo se me fue, pero tenía que decirlo.